Vamos hoy con los contenidos fundamentales que debemos trabajar en magnetismo en este curso de sexto. Hay algunas cosas de las que pasaremos un poquito más por encima y nos centraremos en lo que es fundamental para nuestro curso de séptimo. ¿De acuerdo? Aunque en séptimo volvamos a revisar determinados conceptos. Entonces, lo primero, en nuestro sílabo estos son los conceptos fundamentales que debemos manejar nosotros en magnetismo. Vamos a ir indicando cuáles van a ser imprescindibles para el back, y los voy a indicar en rojo, y cuáles son más necesarios para las pruebas de acceso a la universidad o EBAU. Entonces, por un lado tenemos la inducción magnética o densidad de flujo magnético, ¿vale? El símbolo de inducción magnética es B, con lo cual esta B va a ser un vector, va a tener una dirección y un sentido, ¿vale? Recordamos la regla de los 3 dedos de la mano derecha y este sería nuestro dedo medio, ¿verdad? Que ya hemos visto en el vídeo anterior. Entonces, nosotros veíamos el curso pasado que este sería el dedo medio, la fuerza sería el dedo pulgar y la intensidad sería el dedo índice. Los tres están relacionados por esta expresión. Fuerza es igual a intensidad magnética, inducción magnética, intensidad por longitud. Realmente, ¿cómo lo podemos expresar? Con un producto vectorial, intensidad por longitud, producto vectorial, inducción magnética. Vale, y aplicaremos las reglas del producto vectorial pues dentro de unos días. Bien, esta expresión se puede indicar para cargas que se están moviendo como F es igual a inducción magnética por carga por velocidad por seno. Realmente, expresándola vectorialmente, tendríamos que la fuerza sobre una carga en movimiento va a ser el producto de carga por velocidad, y la velocidad es un vector, producto vectorial, inducción magnética. Y estas dos expresiones vamos a ver que vamos a poder pasar de una a otra pues, de una manera bastante sencilla. Bien, vamos ahora con el inicio de nuestro tema realmente, que será la inducción magnética. Entonces, la inducción magnética vamos a tener que calcularla debido a un solenoide o bobina, ¿vale? Os recordáis de quinto en qué consistía una bobina y por lo tanto tendremos la regla de los 4 dedos de la mano derecha, que es la que vamos a ver hoy. Bien, entonces tendremos que conocer esta expresión, qué significa cada cosa en ella. Además de esa expresión, tendremos que la inducción magnética producida por un hilo de corriente va a venir dada por nu sub 0 por I partido por E 2 pi R. Y para una bobina, esto sería para un hilo, y sin embargo, si tenemos algo circular, la inducción magnética para algo circular será para un aro nu sub 0 I partido por 2R. Estas dos expresiones son importantes para el EBAU, ¿vale? Y a veces nos las podemos confundir. Esto sería para un hilo, esto sería para un aro de corriente, ¿vale? Para una espira, una única espira. Bien, otra expresión que necesitaremos en la EBAU también será el flujo magnético. Aquí nos aparece que flujo partido por A, siendo A perpendicular a la inducción magnética, es el campo magnético. Bueno, podemos expresarlo de otra manera. El flujo magnético nos va a indicar cuántas líneas de ese campo magnético B atraviesan una superficie. Y así lo veremos. Será el producto escalar de la inducción magnética por un vector director de la superficie, como se hace el vector director de un plano en matemáticas, ¿verdad? Bien, esta es otra de las ecuaciones y magnitudes que debemos conocer para el EBAU. Y la fuerza electromotriz inducida, fuerza electromotriz, será la variación de flujo respecto al tiempo. Si sabemos un poquito de derivadas, solo tendremos que hacer la derivada del flujo respecto al tiempo. Vale, eso nos puede dar inducción magnética por velocidad por longitud. Ya veremos cómo podemos obtener esa expresión. En azul, EBAU, en rojo, back. ¿De acuerdo? Entonces, realmente a nosotros lo que más nos preocupan ahora son las expresiones de back. ¿Qué sucede? Que para llegar a ellas, pues necesitamos alguna de las otras. Entonces vamos a trabajar esta y esta previamente a meternos en las expresiones de back. ¿Vale? Vamos con la regla de los 4 dedos de la mano derecha. Entonces, lo primero que haríamos sería revisar las experiencias de Faraday y Lenz y la experiencia de Ørsted. Bien, ¿qué sucede con estas experiencias? Bueno, las hicimos en quinto, os he dejado un enlace de la experiencia de Ørsted
y la experiencia de Faraday la vamos a ver ahora. Simplemente Faraday lo que hacía era mover un imán o un electroimán, una bobina, cerca de un campo magnético. Entonces, el movimiento de un imán, el movimiento del campo magnético, del campo, ¿vale? Lo que deduce es que produce una corriente eléctrica. Bien, y Ørsted, lo contrario, que el movimiento, que una corriente eléctrica en movimiento o unas cargas en movimiento van a producir un campo magnético. Vamos un momento con la experiencia de Faraday. Bien, entonces Faraday nos dice, si a un conductor le conectamos un galvanómetro, un amperímetro que nos permita medir la intensidad de la corriente y acercamos o alejamos un imán, observamos que marca el paso de la corriente. Si acercamos el norte, se desvía hacia la izquierda el amperímetro, si alejamos el norte, se desvía hacia la derecha. Y esto nos sirve para relacionar el campo magnético en movimiento con la intensidad. Vale, vamos a analizar ahora la regla de la mano derecha, que nos dice lo siguiente. Entonces, recordad de quinto que habíamos trabajado ya con la regla de la mano derecha. Si tenemos una corriente rectilínea, esa corriente rectilínea indicada aquí en rojo por la letra I, nosotros podemos averiguar el campo magnético usando la regla de los 4 dedos de la mano derecha. Entonces, la corriente rectilínea estaría indicada por el pulgar con el sentido de la corriente y los 4 dedos de la mano derecha nos indicarían el sentido del campo magnético. Con lo cual, por este lado, la corriente va hacia arriba, el campo magnético giraría hacia la derecha y aquí volvería a salir. ¿Qué sucedería si lo representamos? Bueno, pues podríamos representar una líneas concéntricas, ¿de acuerdo? Más o menos así, ¿de acuerdo? Vamos a representar un par de ellas. Eso nos indicaría el campo magnético. ¿En qué sentido estaría circulado el campo magnético? Bueno, pues vamos a representarlo. Quiere decir, siguiendo la regla de la mano derecha, que el campo magnético iría en este sentido y de atrás hacia adelante continuaría así. Si lo dibujamos sobre el plano del papel, podríamos indicar que eso es un campo magnético que entra por este lado, entra hacia el plano del papel, y un campo magnético que sale del plano del papel por este lado de aquí. Entonces ya tenemos campo que entra, campo que sale, siguiendo los 4 dedos de la mano derecha. ¿Qué sucede cuando esto lo tenemos en una bobina? Bueno, pues en esta bobina de aquí, vale, aquí tenemos una bobina que vamos a suponer que está circulada la corriente así. Está circulando la corriente en la bobina en este sentido. Pues del mismo modo, si sabemos cuál es la intensidad de la corriente, vamos a poder averiguar el campo magnético. Usando los 4 dedos de la mano derecha nos indican la corriente y el pulgar nos indica el sentido del campo magnético y por lo tanto nos dice que el polo norte estará aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el polo sur estará de este lado. Si eso lo representamos sobre la cara lateral, las he indicado aquí en azul, ¿vale? Entonces, una cara lateral que esté circulada en este sentido, ¿vale? Esta sería la intensidad de la corriente, con lo cual va así y así. ¿Cómo irá? ¿Qué dirección y sentido tendrá el campo magnético? Pues siguiendo la regla, los 4 dedos nos indicarán la intensidad, el campo magnético saldrá hacia afuera, nos lo dará el pulgar. ¿Qué sucederá en el caso de que la bobina esté circulada al revés? Si la bobina está circulada la corriente en este sentido, esta es la intensidad de la corriente en la bobina, que sería este lateral de aquí, ¿vale? Entonces el campo magnético irá hacia adentro. Situamos los 4 dedos siguiendo la intensidad y el campo magnético irá hacia adentro del plano del papel. ¿Vale? Esta sería la regla de los 4 dedos de la mano derecha que tenemos que saber utilizar.